Nuevas ideologías y corrientes intelectuales. Nuevas ideologías y corrientes intelectuales. Introducción. Las proposiciones de Aya y Mariátegui proporcionaron un importante debate ideológico. Estaban de acuerdo en la necesidad de una revolución social en el Perú, aunque sus programas políticos tenían muchas diferencias, ya que Aya proponía que a la clase media le correspondía liderar la revolución, mientras que Mariátegui proponía que esa ocupación les correspondía a obreros y campesinos. Con ambas propuestas se comienza a desarrollar el pensamiento social cristiano cuyo iniciador fue Víctor Andrés Belaúnde. Contenido 1. Aya de la Torre y el surgimiento del aprismo. 2. Mariátegui y el socialismo peruano. 3. El debate ideológico. 4. Corrientes intelectuales. Subtema. Número 1. Aya de la Torre y el surgimiento del aprismo. Fundación y objetivos. Víctor Raúl Aya de la Torre fundó el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA nació como un frente multiclasista continental contra el imperialismo norteamericano, unió a la clase media, a los intelectuales, obreros y campesinos. Objetivo: construir una sociedad industrializada autónoma y socialmente justa. ¿Cómo lograría su objetivo? Nacionalizando la propiedad de tierras e industrias, estableciendo el capitalismo de Estado. El gobierno sería liderado por la clase media. Resumen de su vida. Líder estudiantil 1919-1923. Apoyó la lucha obrera por el establecimiento de la jornada de las 8 horas de trabajo. Encabezó movimientos a favor de la reforma universitaria en el Perú y las organizaciones obreras. Profesor del Colegio Limeño Anglo-Peruano, hoy Colegio San Andrés, fue apresado y recluido en el penal del Frontón. Destierro y fundación del APRA. En Panamá, Aya de la Torre permaneció 2 semanas, para luego dirigirse a Cuba. De allí pasó a México. Fue precisamente en la Ciudad de México donde, el 7 de mayo de 1924, fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana. La Revolución Rusa de 1917 le sirvió de fuente de inspiración para su ideología. Resumen de su vida. Retornó al Perú. Candidato presidencial en 1931. Luego de haber vivido en el exilio, como consecuencia de su lucha en contra del oncenio de Leguía, Aya de la Torre volvió al Perú, postuló como candidato presidencial en las elecciones generales de 1931. En las elecciones generales de 1962, se lanzó por segunda vez como candidato presidencial, esta vez por la Alianza Democrática, que agrupaba al partido aprista, el viejo partido de izquierda, con el Movimiento Democrático Pradista. La Revolución Aprista de Trujillo, 1932. El gobierno de Sánchez Cerro se mostró autoritario y represivo. Aya de la Torre fue apresado. Las protestas populares aumentaron por todo el país. En la ciudad de Trujillo, se produjo un fallido levantamiento armado aprista, que desencadenó en enfrentamientos entre el pueblo aprista y la Fuerza Armada. Resumen de su vida. Presidente de la Asamblea Constituyente, 1978-1979. Aya de la Torre encabezó la presión popular ejercida contra el gobierno de Francisco Morales Bermúdez para que los militares volvieran a sus cuarteles y se restituyera la democracia. Una asamblea constituyente había sido anunciada el 28 de julio de 1976, pero las elecciones recién se realizan en 1978.
El partido aprista tuvo la primera mayoría, seguido del Partido Popular Cristiano. Aya de la Torre fue elegido con la más alta votación como diputado constituyente y fue designado unánimemente para ejercer la presidencia de la Asamblea Constituyente. Deceso. Víctor Raúl Aya de la Torre murió el 2 de agosto de 1979 en Villa Mercedes, su hogar ubicado en el distrito de Ate. En su lecho de muerte fue condecorado con la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz. Subtema 2. Mariátegui y el socialismo peruano. José Carlos Mariátegui, 1894. Nació en la ciudad de Moquegua, 1923. Se convirtió en un hombre importante en la política peruana, 1924. Tras sufrir la amputación de su pierna, fundó la editorial Minerva. Juntó a intelectuales de la época y germinó la corriente indigenista en arte y literatura. José Carlos Mariátegui, 1925. Funda con su hermano Julio César la editorial Minerva y publica su primer libro, La Escena Contemporánea, 1926. Se une a Lapra y escribió El Amauta, 1927. Publicó su obra fundamental, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde analiza los procesos de la economía, la historia y la literatura peruana. La revista Amauta fue clausurada por la supuesta existencia de un complot comunista para derrocar al gobierno de Leguía. Subtema 3. El debate ideológico. El debate ideológico. Ideas de José Carlos y Víctor Raúl. Ideas comunes. La revolución social en el Perú. La Alianza Popular Revolucionaria Americana propuso. La clase media debía liderar la revolución. Aplicar el capitalismo estatal. El Partido Socialista Peruano propuso. Los obreros y campesinos deberían liderar la revolución. La base centralizada en la comunidad campesina. El socialismo cristiano, de Víctor Andrés Belaúnde, propuso aplicar la doctrina social de la Iglesia. Subtema número 4. Corrientes intelectuales. Generación del 900. Sus posturas políticas sirvieron como base ideológica de la República aristocrática. Proponían la modernización económica con el capital extranjero, entre los cuales están Víctor Mario Rafael Andrés Belaúnde Díez Canseco. Fue un pensador, jurista, diplomático, político, intelectual, escritor y educador peruano. Católico y humanista, formó parte de la generación del 900. Ventura García Calderón Rey, fue un escritor, diplomático y crítico peruano. Residió la mayor parte de su vida en París y buena parte de su obra está escrita en francés. Francisco García Calderón Landa, fue un jurista, militar, político y diplomático peruano, que llegó a ser presidente del Perú durante un breve periodo, desde marzo hasta noviembre de 1881, conocido como el Gobierno de la Magdalena, en plena Guerra del Pacífico. Generación del centenario. Forjaron nuevos partidos políticos APRA, PSP. Cuestionaron el sistema oligárquico civilista. Jorge Alfredo Basadre Groman fue un historiador e historiógrafo peruano de la etapa republicana y contemporánea de su país. Luis Alberto Sánchez es un autor muy prolífico, pues ha publicado más de un centenar de libros, los cuales abarcan distintos géneros: crítica literaria, crítica histórica, historia, biografía novelada, política, ensayo, novela y poesía. Raúl Porras Barrenechea fue un diplomático, historiador, catedrático, abogado, ensayista y senador peruano. Fue uno de los más importantes intelectuales del Perú. Algunas frases importantes de José Carlos Mariátegui.
Ni calco ni copia, escribió Mariátegui sobre su modelo para el Perú, en el cual no buscaba imitar a otros países sino forjar un camino propio. Otra frase: no es posible democratizar la enseñanza, sin democratizar la economía. Víctor Raúl Haya de la Torre. Nosotros no queremos cobardes. Lo que pasó en la discoteca en Lima es por la irresponsabilidad de las personas. Que no se repita estas muertes. Cuidémonos y cuidemos a nuestra familia.